¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Diego Juárez, académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y responsable de la Red Temática de Investigación de Educación Rural. Es un gusto que nos acompañen a través de la transmisión del sitio, de la página del Facebook de la Red de Educación Rural y porque hoy viernes por la tarde vamos a tener la presentación de un libro que coordinamos tanto David González como servidor y que con el sello de la RIER y de Editorial Colofón se publicó a inicios de este año y que tiene que ver con la formación de los docentes rurales. En ese sentido, la sesión consta de dos momentos principales. De manera inicial, tenemos un par de presentadores. Va a empezar el doctor Jaime Calderón, para posteriormente el colega Lisandro Ormaeche de Argentina, también dar unas palabras en general sobre el libro. Posteriormente hablaremos los dos coordinadores, que somos Juan David y yo, para posteriormente abrir un espacio de diálogo con ustedes que nos acompañan vía el Facebook. En ese sentido, les pedimos que cualquier duda o comentario que tengan en relación a la presentación del libro, nos hagan el favor de escribirla en el chat del Facebook y nosotros los vamos a ir leyendo y retomando en ese espacio las preguntas y comentarios para hacerlas llegar a los autores. Sin mayor preámbulo, entonces me permito presentar al primer ponente o presentador, que es el doctor Jaime Calderón. El doctor Jaime Calderón es académico, profesor de tiempo completo, más bien, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321, que está ubicada en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. Durante varios años ha realizado investigaciones referentes a los docentes principiantes de educación primaria, y ha hecho un estudio al respecto, tanto en México como en propio Colombia. Ha hecho también esto con el objetivo de conocer los previsibles escenarios laborales que tendrían los futuros docentes, que sus características socioeconómicas y culturales representan y trabajan en situaciones adversas y de alto riesgo. Ha también desarrollado la investigación llamada la evaluación de docentes principiantes en México, en ese sentido, perdón, la publicación. Ya salieron publicados los resultados de esta investigación y también ha realizado distintas estancias de investigación, tanto en instancias en universidades nacionales como en la propia Universidad de Pamplona, Colombia. Pues es un gusto que el doctor Jaime Calderón haya accedido a presentar este libro. Jaime, le cedemos la palabra y lo escuchamos. Gracias. Doctor Calderón, le pediríamos si puede usted desactivar su audio y su video para poder así escucharlo. Falta solamente su audio. Todavía no lo escuchamos. Está activado está bloqueado su. Ahora Listo. sí. Listo, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Buenas tardes tengan todos y todas. Les envío un cordial saludo desde aquí, desde Zacatecas. Antes de entrar en materia, pues quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me hicieron llegar el doctor Juan David González y Diego Juárez, coordinadores de este libro e integrantes de la red temática de investigación en educación rural, que conjuntamente con el prestigioso sello editorial de Colofón, publicaron en diciembre pasado, o más bien a principios de este año, en formato digital, este texto académico que hoy tengo pues el honor de presentar y comentar con toda la audiencia que nos acompaña. Yo destaco 4 méritos entre otros muchos más de este libro. En primer lugar, se trata de una obra colectiva que reúne las aportaciones de autores no solo de México, sino de Argentina, Brasil y Colombia, lo que permite contar con un panorama más amplio sobre la temática que se indaga en esta obra, que lleva por título Formación de docentes para los territorios rurales. En segundo lugar, reconocer que el solo hecho de publicar un libro representa una enorme satisfacción para los coordinadores y autores, porque significa un esfuerzo que pone en juego todas las capacidades profesionales para comunicar a las comunidades académicas y desde luego a los docentes, educadores rurales, estudiantes de posgrado y tomadores de decisiones, las ideas, hallazgos, problemas, retos y propuestas aportados por los autores para ponerlos a su alcance y escrutinio.
En tercer lugar, porque el campo de estudio es por demás relevante, ya como bien apunta una de las autoras en la investigación realizada por UNESCO en 2016, hay vacíos investigativos y de políticas públicas en México y Latinoamérica respecto a procesos de formación de docentes y su desarrollo profesional, particularmente de profesores rurales y multigrado. En cuarto lugar, porque este texto aporta conocimientos, suscita reflexiones y tiene la virtud de abrir interrogantes que conducen a profundizar y a seguir incursionando en torno a los procesos de formación y desarrollo profesional en esta materia. La obra incluye un prólogo de Roser Boix, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, seguido por una introducción por parte de Juan David, y contiene 3 partes. La primera referida al contexto e historia de la educación rural, con 4 capítulos. La segunda, la formación inicial de docentes rurales, con otros 4 capítulos. Y la tercera, la formación de docentes rurales en servicio, que es la más extensa, con 7 capítulos. En total son 15, 3 de ellos de Brasil, 2 de Colombia y 1 de Argentina y los 9 restantes de México. La obra finaliza con un apartado de conclusiones de Diego Juárez. Comenzaré por decir que el título de la obra al que me he referido resulta muy sugerente y esclarecedor porque se deslinda de la tradicional concepción de medio rural generalista, abstracto, homogéneo y dicotómico con respecto al urbano. Por el contrario, la perspectiva territorial, como bien apuntan y fundamentan los autores de Colombia en sus respectivas investigaciones, implica, entre otras cosas, la capacidad de articulación de procesos y dinámicas, la interrelación e interdependencia entre lo urbano y lo rural, es decir, asumir como criterio gradientes de ruralidad, de donde se infiere que no existe una ruralidad, sino diversas y modos de ser rural. En pocas palabras, entender la heterogeneidad de lo rural, su dinamismo y sus características socioculturales mediante 4 componentes básicos: un territorio, una población, un conjunto de asentamientos relacionados entre sí y con el contexto exterior, y un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema operado dentro de un marco jurídico determinado, en el que lo rural ya no es definido como un sector, sino como una situación concreta que caracteriza un recorte específico del territorio como unidad de gestión que integra en una realidad económica multisectorial dimensiones políticas, sociales, culturales y ambientales. Afirman a su vez que discutir lo rural y las ruralidades en la contemporaneidad debe ir más allá de una discusión económico-productiva. Por esta razón, los autores de Colombia y Argentina coinciden en preguntarse qué es lo rural de la educación rural, o todavía más, educación rural, y plantean que hoy día la concepción se corresponde con una educación en función del aquí, el ahora y para el futuro, sin distinción urbano-rural, es decir, una pedagogía del medio o la educación en función del contexto. En el mismo sentido, los 3 estudios de Brasil y sus autores también comparten esta línea argumentativa y la complementan e interrelacionan con otros conceptos como campo, educación, políticas públicas, derechos humanos. Asimismo, el término de continuum rural-urbano, es decir, espacios que se entrelazan y sobreponen. En síntesis, el territorio es una categoría de análisis con un enfoque integral, transdisciplinar y desde lo local que implica la heterogeneidad productiva y nuevas formas de articulación socioespacial entre los centros urbanos y rurales. De manera que esta nueva conceptualización no debe perderse de vista para comprender y desarrollar alternativas de formación docente en los territorios rurales. Ante el dilema de comentar el libro en lo general y hacerlo mediante muy breves referencias a los resultados de las investigaciones de cada trabajo, opté por esta segunda decisión
para dar a conocer a quienes no han leído el texto las diversas temáticas y aportes de sus autores. Entonces comenzaré por los estudios realizados en Brasil, Colombia y Argentina, y luego los de México. En el capítulo 7 de formación inicial, Wemerson Mariño y Gustavo Cunha abordan en 3 estados brasileños las percepciones de 11 estudiantes jóvenes y adultos que cursan una licenciatura en educación de campo que los habilita en artes y música. Esta oferta educativa tuvo su origen en el movimiento de educación de campo, el cual se constituyó a partir de experiencias de formación humana, desarrolladas en contexto de las luchas de los movimientos sociales camponeses por la tierra y la educación. Destaco 3 cuestiones de esta licenciatura. Primero, su organización curricular mediante la pedagogía de la alternancia, es decir, un periodo presencial en la universidad y otro en la comunidad de residencia de los estudiantes para fortalecer su arraigo e identidad cultural en este territorio rural. Segundo, un proceso formativo que abarca la intervención en el campo, ya sea en el medio formal o informal. Y tercero, la inclusión no solo de jóvenes, sino de adultos. Los resultados de esta investigación son muy alentadores, ya que la mayoría de los alumnos mantiene un vínculo con el campo y trabajan en el medio rural, lo que consolida su arraigo. Y en la segunda investigación, Luciano Mariño y María del Socorro Javier también abordan las escuelas de campo y analizan cómo se fortalece la identidad de los educadores que se desempeñaron en asentamientos de la reforma agraria del municipio de Mari en el estado de Paraíba. El eje central son proyectos de investigación, acción participativa, fundamentados en los temas generadores y en muchos de los conceptos de la pedagogía de Paulo Freire. Entre las consideraciones finales, ellos plantean que las escuelas incluyeron en sus proyectos pedagógicos temas generadores en los ejes curriculares que dieron mayor cohesión a los procesos identitarios. Entre estos, identidad y cultura camponesa, reforma agraria, medio ambiente, sustentabilidad, política y ciudadanía. El tercero y último capítulo de Flavia Ubino y Cristina Váquez presentan las innovaciones y retos de un estudio de caso y analiza las experiencias de formación continua de profesores en 3 escuelas de campo en el municipio de Iboti, en el estado de Río Grande del Sur. Los principales logros fueron el concurso público para ingresar a la carrera docente del Sistema Municipal de Enseñanza, fortaleciendo de esta manera el sentimiento de pertenencia al territorio municipal. Y al igual que el estudio precedente, este fortalecimiento de la identidad de las 3 escuelas fue posible mediante la construcción de un proyecto pedagógico con toda la comunidad escolar, inclusive la externa a la escuela. Plantean que uno de los desafíos es la inexistencia de una formación específica en esta licenciatura para la actuación en escuelas de este tipo. Yo invito a los interesados en el campo de la innovación educativa a consultar estas interesantes experiencias cuyo núcleo central son los proyectos pedagógicos colectivos. Me refiero ahora a los 2 capítulos de nuestros colegas de Colombia, Carlos Gil y Nidia Vera, a quienes si nos están escuchando, pues les envío un cordial saludo. Yo tuve la oportunidad de participar, como decía Diego, en 2016 en la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, en un proyecto de investigación. Bueno, ellos nos presentan los resultados de una propuesta investigativa que incluye diversos lineamientos para una escuela productiva en el mundo rural. La tesis que se defiende es una vuelta al territorio, ya que el proceso productivo asume las características de un proyecto pedagógico debido a su carácter articulador. La pregunta que yo me hago es, y que suscita este aporte, es en cuáles escuelas ubicadas en territorios rurales es factible que los docentes de educación básica retomen proyectos de esta naturaleza y qué tipo de actividades productivas. Finalmente, bueno, en el capítulo penúltimo, su compatriota Álvaro García nos presenta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación pedagógica en el sector rural de 3 instituciones educativas en una región del departamento de Cundinamarca con una muestra de 90 docentes. Concluye que los docentes no han sido formados para la ruralidad y en cuanto a la capacitación sobre el uso de estas tecnologías, el 59% nunca o rara vez se ha formado al respecto. Sin embargo, la mayoría
92% considera que es primordial su uso. Otros hallazgos es que los medios tecnológicos son usados por los docentes más para fines particulares y personales que pedagógicos. Finaliza con 4 acertadas recomendaciones que hoy día no podemos pasar por alto pensando en el papel protagónico que han tenido en esta pandemia. Y desde Argentina, pues aquí nos acompaña Lisandro y su colega Elena Heritier. Ellos indagan las representaciones que tienen los futuros docentes sobre la enseñanza en las escuelas rurales en la provincia de La Pampa. El centro de atención de las representaciones sociales son las características de las escuelas rurales y lo que la formación inicial debería proporcionarles a los estudiantes para el ejercicio docente en estas escuelas. Los autores concluyen que la mayoría de los estudiantes desconocen las características de la educación rural, particularmente su organización, y la explicación que se da a este hecho es que todavía influyen representaciones cristalizadas que no permiten permear los cambios de los contextos socioeducativos rurales, las transformaciones que tuvo la escuela, incluso en ocasiones el desconocimiento del propio territorio. En cambio, solamente la mitad de los estudiantes sí reconocen la diversidad de sujetos, instituciones y prácticas pedagógicas, de manera que es clara la persistencia de una formación inicial, pues con serias deficiencias en esta materia. Yo me hago 2 preguntas. ¿Cómo cambiar las representaciones sociales cristalizadas de los estudiantes? Y la otra que también la sugiere Lisandro, ¿cuáles son los efectos del modelo dominante de escolarización graduada y ordenada por edades en el conocimiento didáctico? Bueno, paso ahora a los estudios de México. En esta primera parte, Marco Calderón nos presenta una faceta poco conocida de la historiografía de la educación rural en México, referida a 2 connotados educadores de origen húngaro, Sándor Pasca y su hijo Julio Alejandro, que promovieron en la etapa posrevolucionaria la enseñanza de las pequeñas industrias. En la introducción, el autor señala acertadamente que las políticas neoliberales de combate a la pobreza dejaron de considerar a la educación rural como una prioridad, mientras que las escuelas, dice, multigrado están en proceso de extinción. Esta última afirmación, desde luego que nos deja mucho que pensar porque, desde mi punto de vista, todavía se está lejos de que ello ocurra. En la anterior línea temática, Martín Mancilla, en otro capítulo, constata lo que también yo tuve oportunidad de indagar en un estudio que hice hace ya bastante tiempo sobre las escuelas normales rurales, es decir, el viraje que tuvo la formación orientada a un docente más afín al contexto urbano. El autor compara los diversos planes y programas de estudio de las escuelas normales desde su instauración y muestra cómo se desvaneció la formación estrechamente ligada al trabajo productivo que le daba identidad a los maestros rurales y de la cual poco o casi nada queda. Hubiese sido muy ilustrativo conocer los testimonios de las personas entrevistadas para conocer sus puntos de vista. Y en el último capítulo de esta primera parte, Enrique Ibarra nos presenta una perspectiva ignorada del pensamiento pedagógico del connotado escritor y poeta pues, de origen bengalí Rabindranath Tagore, que nos lleva a reflexionar sobre procesos de reconstrucción integral de las aldeas rurales de la India en la segunda década del siglo pasado, particularmente la reivindicación de valores y actitudes como la libertad, la autoestima, el respeto, la emancipación, pedagogía del trabajo, el maestro como acompañante. Este diario de Tagore me hizo pensar en un paralelismo con la obra de Freire, Pedagogía del Oprimido, y no está de más comparar, aunque en diferentes contextos y etapas históricas, los puntos de encuentro de ese pensamiento educativo libertario y emancipador. En resumen, esta primera parte ilustra los orígenes de la formación para los maestros en territorios rurales, particularmente en México, y no estaría de más, yo sugeriría que se abarque pues, un texto que abarque la región latinoamericana. En la segunda parte, ya referido a la formación inicial, Mireya Rubio y Gloria Castro de la Escuela Normal de Sinaloa, al igual que en uno de los estudios de Brasil, también enfatizan la importancia de que los futuros docentes de educación básica mantengan una presencia prolongada durante el desarrollo de sus prácticas profesionales,
con grupos multigrado, para lo cual ellos desarrollaron un proyecto de acompañamiento. Muestran que los estudiantes adquirieron las competencias genéricas y profesionales y en algunos casos las consolidaron. Entre los retos de la escuela multigrado destacan el rezago de los niños en la alfabetización, trabajar colaborativamente en actividades de participación social y coordinar trabajo docente y administrativo. Concluyen que las normales deberán capacitar por una parte a los formadores de docentes en educación rural y multigrado y por otra reorientar su actuación profesional retomando la diversidad, la educación inclusiva y la interculturalidad. En la misma línea, pero en una escuela normal rural del estado norteño de Sonora, 13 formadores de docentes se dieron a la tarea de mejorar la calidad de sus asesorías mediante ciclos reflexivos y sus correspondientes planes de acción con respecto a las prácticas también profesionales de los estudiantes. Los resultados nos muestran que varios de los problemas anotados fueron resueltos, identificándose algunas áreas de oportunidad. Entre estas, los relatos narrativos, que a mi modo de ver son la fuente para generar saberes y conocimiento profesional docente. Yo destaco en este estudio la importancia que tiene el trabajo colegiado y puesto que se trata de una normal rural, invitar a los autores a reflexionar sobre las prácticas de los estudiantes en escuelas rurales retomando esta experiencia de la normal de Sinaloa. Y en la tercera parte dedicada a la formación continua hay 4 investigaciones que abordan las escuelas multigrado. En la primera, José Alejandro Morales y Alma Rosa Pérez incursionan en las necesidades y desafíos que ocurren en el estado de Chiapas. Las entrevistas a 3 docentes de escuelas bidocentes destacan que trabajar en escuelas multigrado demanda de los docentes más trabajo porque adicionalmente les imponen el encargo directivo. También encuentran que los docentes desarrollan 2 tipos de planeación por grado y para todo el grupo, que hay niveles desiguales de los alumnos que no logran adquirir la lectoescritura y el trabajo por proyectos no siempre es coincidente con los intereses y ritmo de trabajo de los alumnos. Ante el olvido y desatención, ellos reclaman la inclusión en la formación inicial y continua de dispositivos para la educación multigrado y plantean varias propuestas para superar las dificultades descritas. Otra investigación es de Manuel de Jesús Arévalo. Aporta conocimientos sobre los métodos o metodologías que emplean 4 docentes en la alfabetización inicial en escuelas multigrado en una zona escolar de Zacatecas para conocer, entre otros aspectos, la relación que guardan con el enfoque del programa de estudios 2011 y las ventajas de aplicar su método o metodología. Subraya que todos los docentes coinciden en que las problemáticas radican en el diseño de planeaciones al vincular una gran cantidad de contenidos, lo que significa una de las mayores complejidades a las que se enfrentan. Llama la atención también sobre algunas incongruencias con el enfoque actual de la enseñanza del español. Una línea de reflexión que abre esta investigación es cómo pueden los docentes transitar a metodologías que permitan el aprendizaje de la lectoescritura con mayores niveles de comprensión. Y en el tercer estudio sobre escuelas multigrado de Amanda Cano, ella examina las propuestas didácticas de 5 graduados de la primera generación de la especialización en docencia multigrada ofertada en 2015 por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana para conocer las necesidades formativas y aquellas en las que aún se requiere profundizar. Y entre estas principales necesidades menciona el rezago en la adquisición del principio alfabético, nuevamente el tema de la comprensión textual, la convivencia en el aula, dificultades para organizar los grupos y herramientas para propiciar procesos dialógicos en el aula. En cuanto a la formación recibida por los estudiantes, pues ellos profundizaron en el conocimiento de las localidades en donde laboraban, cambiaron su concepción de la escuela multigrado y vieron de otra manera a sus alumnos y sus familias revalorando cotidianamente su trabajo. Y a mí me parece que efectivamente una contribución de este trabajo es que efectivamente esta especialización es un posgrado único en México y Latinoamérica
y por esta razón es imprescindible conocer en los futuros posgrados los problemas que enfrentan los profesores multigrado y aprender de esta experiencia, principalmente todas aquellas condiciones que permitan que los docentes multigrado pues estudien programas de esta naturaleza, porque la cobertura de este programa fue muy poca. Bueno, la cuarta y última investigación también es la valoración de un diplomado de formación de comunidades docentes multigrado en varios municipios de Ciudad Valles y en San Luis Potosí. Mediante 8 casos, los autores ilustran el proceso de integración de estas comunidades alrededor de temas como la carta, las fracciones para desarrollar el pensamiento algebraico desde preescolar, el uso de la canción y la noticia. Mi punto de vista es que sin duda se trata de una experiencia de formación innovadora y desafiante, porque si ya de por sí es complejo integrar grupos con edades y niveles diferentes, parecería poco factible integrar niveles educativos, pero esta experiencia muestra lo contrario. Yo invito a consultar a toda la audiencia todos los casos, pero particularmente el 1 y el 8, porque nos da cuenta de cómo se articula pues esta relación del trabajo grupal. Y a los autores a señalar qué condiciones facilitaron y obstaculizaron esos procesos que desarrollaron. A mí me hubiese gustado que en esta tercera parte se hubiese incluido algún estudio con docentes que trabajan con la población indígena infantil. Bien, pues yo ya para ir terminando, la conclusión general que desprendo de la lectura de este texto es que las instituciones de educación superior dedicadas a la formación continua de docentes no pueden demorar la oferta diversificada de dispositivos pedagógicos para los actuales docentes que hoy día viven los problemas mencionados en todos estos estudios. Y ni qué decir de los cambios curriculares de las instituciones de la formación inicial, cuyos futuros docentes trabajarán durante sus primeros años en territorios rurales y escuelas multigrado en donde es prioritario cerrar brechas de inequidad y de calidad educativa. Retomo también una conclusión que resume todas las aportaciones que Diego Juárez señala en la parte final del libro, que no es otra que incluir las particularidades de lo rural en la formación docente. Yo confío en que muchos de ustedes tendrán la oportunidad de consultar en línea este libro y enriquecer la discusión sobre la formación docente en los territorios rurales, en sus espacios de trabajo. De manera que yo cierro mis comentarios, pues felicitando a los coordinadores, a todos los autores y a la Red de Educación en Educación Rural por haber coeditado este libro, cuya contribución al campo de la formación docente constituye otra muestra de su clara consolidación. Muchas gracias y disculpen si me pasé algunos minutos. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la detallada presentación de cada uno de los capítulos. Si les parece bien, demos la palabra a Lisandro, que nos acompaña desde La Pampa, Argentina, para que posteriormente nos haga el favor de también dar sus comentarios en relación al libro. De manera breve presento a Lisandro, quien es historiador con una especialización en TICS y educación. Es candidato a doctor y actualmente también es profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa. Desarrolla tareas de docencia en el área de historia de la educación y la enseñanza de las ciencias sociales. Sus temas de investigación están anclados en el Instituto de Historia Americana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Facultad de la Universidad Nacional de La Pampa. Ha formado parte de grupos de investigación en el marco de diversos programas investigativos y ha realizado también estancias de investigación en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, con una beca del programa Erasmus Mundus, y así, bueno, un currículum amplio de parte de Lisandro, quien también fue colaborador y coautor de uno de los capítulos, como ya bien lo reseñaba Jaime Calderón. Lisandro, bienvenido, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego. Buenas tardes desde Argentina. La verdad que es un placer y un gusto enorme poder encontrarnos en este contexto virtual, pero no dejar de encontrarnos para un acto tan
tan lindo que es la presentación, ¿no? de una publicación y de una publicación colectiva. Cuando en su momento iniciamos el recorrido, digamos, para participar como autores con mi colega, uno de los desafíos más interesantes que teníamos era, bueno, cómo sumarnos a esta producción colectiva, ¿no? Y algo que efectivamente nos atrajo y que es parte de los intereses que nosotros también tenemos como preocupaciones en nuestros grupos de investigación y de trabajo de extensión, es justamente la formación docente, y específicamente la formación docente, como bien lo titula el libro, para los territorios rurales. Agradezco muchísimo a los coordinadores, a Diego y a Juan por la invitación para participar en esta presentación. Y mis comentarios van a ir un poco en línea desde mi experiencia y desde el recorrido que tengo en relación a la temática, y me parece que puede aportar a la relevancia que tiene la publicación y al conjunto de capítulos que la publicación reúne, que como bien ha detallado el doctor Calderón, nos mueve y nos lleva, ¿no?, a una reflexión y a una revisión de un montón de temas que efectivamente nos convocan como educadores, como investigadores, como extensionistas, a ocuparnos, ¿no? No solo a preocuparnos, sino a ocuparnos de una temática tan presente y tan actual, diría yo, en América Latina. En este sentido, me parece que hay algo que debemos resaltar de la publicación y de las investigaciones en general que se hacen sobre la educación rural, y que tiene que ver justamente con sostener de alguna manera las particularidades en esas investigaciones y en esos recorridos que se hacen para trabajar sobre la educación rural y con la educación rural, las particularidades que tienen los territorios. Creo que ahí hay una característica importante que en el marco de la RIER, quienes somos parte de la red, venimos sosteniendo, y es no generalizar, sino potenciar, ¿no?, de alguna forma las distintas realidades, los distintos contextos en los cuales nos toca trabajar, en mi caso como formador de formadores, pero desde los distintos lugares en los cuales estamos, y ocupar de alguna manera este escenario, ¿no?, este contexto, con esas particularidades que creo yo abonan, suman, enriquecen, complejizan las miradas, ¿no?, acerca de la educación rural y de la educación en estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, como comentaba el colega anteriormente, que hay como un conjunto de preocupaciones que hilvanan de alguna manera la publicación, creo que también detrás de esas publicaciones aparecen los recorridos de los investigadores y de quienes han protagonizado de alguna manera estos procesos que se ponen en papel, ¿no?, o en esos capítulos. Y me parece que ahí también hay algo importante para volver, ¿no?, para poder trabajar desde la lectura de estos capítulos y alimentar de alguna manera nuestros recorridos en nuestros propios territorios. En ese sentido, creo que la publicación suma, digamos, visibilidad, ¿no?, a la importancia que tiene la educación rural, insisto, como preocupación y como ocupación, ¿no? Sobre todo en algunos contextos, como el que en mi caso me ha tocado desarrollar mi trabajo, donde la educación rural pareciese ser que está como en un proceso de diluirse, de desdibujarse en sus particularidades, ¿no? Entendiendo que es necesario volver a mirar las particularidades territoriales
y salirnos de alguna manera, ¿no? de esas representaciones justamente que me parece a mí operan sobre qué se entiende por lo rural, qué se entiende por la educación y qué se entiende en la temática que en nuestro caso nos ocupa como equipo y que es el aporte que hemos humildemente hecho a esta producción, al desarrollo de la profesión, ¿no? Al enseñar en esos contextos de ruralidad. Y en ese sentido me parece que la publicación nos permite, en su conjunto, volver a poner, sobre todo en el contexto de mi país, en Argentina, y de la provincia en donde yo resido, que es la provincia de La Pampa, volver a poner o en agenda, diría yo, la cuestión de la formación docente para los territorios rurales. Es cierto que de un tiempo a esta parte, para el caso de Argentina, digo, y de la provincia de La Pampa en particular, hemos tenido algunos cambios auspiciosos donde han sido incorporados de alguna manera unos cambios curriculares que permiten en los planes de estudios de los profesorados de primaria, sobre todo, incorporar cursos o seminarios optativos que de alguna manera abordan la educación rural. Es real que todavía, ¿no? Esa situación sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente en términos de que la mayoría de las instituciones formadoras, ¿no? Realizan sus prácticas aquí en Argentina y en la universidad donde yo trabajo, se denomina residencia docente. Esas prácticas siguen siendo mayoritariamente en escuelas localizadas en ciudades. Entonces, sigue allí existiendo una preponderancia, diríamos así, de la organización escolar y de la gradualidad, digamos, ¿no? Que de alguna manera genera después un desencuentro, ¿no? Entre el graduado que sale al territorio y lo que supuestamente la formación inicial le brindó. Entonces, ahí me parece que hay algo que el libro nos permite volver en su conjunto, y para el caso nuestro de la provincia de La Pampa y de la Universidad de La Pampa, donde yo trabajo, también pensar, ¿no? en un proceso de reflexión profundo, en cuáles son las formas, ¿no? De qué manera podemos anticipar esos escenarios. Digamos, de qué forma la formación inicial, ¿no? Puede habilitar esas posibilidades, no porque haya un desconocimiento total de que existen escuelas rurales, sino un desconocimiento en términos de lo que implica, ¿no? La tarea de educar en una escuela en un contexto rural. Entonces allí me parece que la formación docente inicial sigue teniendo una responsabilidad, y quienes estamos trabajando en la formación docente inicial tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Y esa responsabilidad, me parece a mí, tiene que ver con algo que varios de los capítulos abordan, que es la articulación justamente entre los recorridos de formación docente inicial y las escuelas, ¿no? Las escuelas que de alguna forma deben ser parte, en alguna medida, de esa formación docente inicial, deben permitirnos a los formadores retroalimentarnos, ¿no? de esa experiencia que tienen los maestros y las maestras rurales, y que efectivamente, por las experiencias que hemos tenido en algún momento en las instituciones en las cuales me ha tocado trabajar, efectivamente tienen digamos, una relevancia para los futuros maestros y maestras que digamos, el resto de las asignaturas de sus planes de estudio no se los da. Entonces me parece que ahí hay algo que es necesario volver a pensar, volver a revisar, volver a evaluar en términos de los planes de estudio de los profesorados, y también de la forma, ¿no? en que se lleva o se produce ese desarrollo curricular, entendiendo, digamos, que hay una necesidad de, digamos, de seguir construyendo
¿no? Y fortaleciendo esos puentes que se han empezado a construir ahí tímidamente entre las instituciones formadoras y las escuelas asociadas, que tímidamente han surgido en los contextos ministeriales. Digo, en el caso de la provincia de La Pampa, que es donde yo estoy, el ministerio tiene una línea de trabajo sobre educación rural, que está transversalizada con los niveles obligatorios y que ha hecho unos esfuerzos, digamos, de acompañamiento a los docentes que están en servicio, pero efectivamente, ¿no? Esto, digamos, es necesario entramarlo, ¿no? Es necesario generar allí unos diálogos más fluidos entre las instituciones formadoras, las políticas ministeriales, las escuelas, los docentes, los territorios, para efectivamente pensar, ¿no? Creo yo, en una formación docente, digamos, que efectivamente pueda hablar con y desde los territorios, ¿no? Creo que ahí hay algo que aún es un desafío. No considero que sea un problema que no tenga solución. Me parece que aportes como los que tenemos en esta publicación colectiva nos permiten seguir pensando, seguir reflexionando sobre formas alternativas, ¿no? para poder generar esos espacios. En Argentina tenemos experiencias de equipos de investigación que son, o que han sido, y lo siguen siendo, digo, aportes muy interesantes, las colegas de los equipos de investigación de Córdoba. Nosotros hemos seguido mucho las lecturas de María Rosa Brumá, de Elisa Carnolino. Digo, hay mucha investigación hecha, muchos estudios hechos que en el caso nuestro nos han abierto de alguna manera, ¿no? Esas posibilidades de pensar estas características que tienen los territorios y estas particularidades, pero efectivamente consideramos que es necesario seguir aportando, es necesario seguir construyendo, es necesario seguir publicando, pero no en el sentido de publicar por publicar. Creo que hay algo que diferencia en este sentido la publicación que hoy presentamos y que tiene que ver con esto que decía un poco al principio, ¿no? Lo colectivo en este sentido construye, ¿no? un aporte, y ese construir el aporte me parece que diferencia en términos de generalizar la producción o la edición de un libro, ¿no? Me parece que las particularidades que cada uno de los capítulos tiene de esos territorios que se abordan en términos de investigación y de experiencia que se recupera, ¿no? Le dan a esta publicación un plus, me parece que le dan una fuerza que viene muy bien y que fortalece de alguna manera este trabajo en red que se sostiene desde la RIER, y que me gusta usar este concepto de entramar, ¿no? Porque de alguna forma genera unos lazos, ahí unos vínculos que son difíciles de destejer, ¿no? Y me parece que esto aporta, y el libro, ¿no? Digo, entrama realidades, entrama experiencias, entrama recorridos, y creo que también nos permite a quienes estamos trabajando en estas temáticas no salirnos de agenda, sino por el contrario, estar ahí como pujando, insistiendo, ¿no? Sobre todo quienes tienen una responsabilidad de definición política, de política educativa, digo, para poder pensar esto, y además también que nos permite seguir insistiendo desde nuestros espacios cotidianos de trabajo, puntualmente, digo ahora, en los temas que a nosotros nos han movido, que tiene que ver con repensar la formación docente inicial y continua para los docentes en territorios rurales, ¿no? Así que mi aporte, digo, viene más en clave reflexiva y desde el recorrido de experiencia que por ahí nosotros tenemos, y que al menos a nuestro equipo y a nuestros equipos nos ha impactado gratamente en este sentido participar, y consideramos que estas publicaciones y el contexto, digo, de publicación también permite seguir fortaleciendo
la investigación y las acciones en general, digo, para la educación rural en América Latina. Muchas gracias, Lisandro. Gracias por sus comentarios. Si les parece bien, vamos a dar ahora pie a la tercera presentación, que es uno de los coordinadores del volumen. Es el doctor Juan David González Fraga, y vamos a escuchar sus comentarios en relación a cómo fue su experiencia en relación a la coordinación del volumen. De manera muy breve, destaco que Juan David González Fraga cuenta con un doctorado en desarrollo educativo con énfasis en la formación de docentes de parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241 en San Luis Potosí. Ha trabajado en varios proyectos de intervención y de investigación. Uno es, en alguno trabajó con los ATP de educación básica en San Luis Potosí, y con el objeto de fortalecer sus procesos de asesoría académica como una forma emergente de acompañamiento a los profesores. Además, ha trabajado en el proyecto Desarrollo Profesional en Comunidades Docentes Multigrado para la Equidad y la Inclusión. Esto fue en algunos municipios del estado de San Luis Potosí, dentro de la convocatoria del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, el PIE. Parte de sus trabajos de investigación y de estudios se relacionan con educación multigrado, y además con evaluaciones también en el ámbito del multigrado. Y ha realizado estancias de investigación, entre ellas la que podríamos señalar es la que hizo en la Universidad de Playa Ancha, en el campus de San Felipe, en Chile. Bueno, pues sin mayor preámbulo, entonces vamos a cederle la palabra a Juan David. Adelante. Pues muchas gracias, Diego. Pues agradecer, ante todo, buenas tardes, y agradecer a nuestros comentaristas, al doctor Jaime Calderón, con atinadas aportaciones al volumen, a este libro, a esta obra. Y pues, Lisandro, un gusto también conocerte de manera, pues, a la virtualidad, pero también es un gusto poder compartir con los coautores de esta obra, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que me gustaría es compartir un poco, sobre todo, pensando, bueno, yo les decía que es pensando desde, ahora sí que es mi primer hijo como coordinador, hijo académico como coordinador. Y bueno, pues yo diría que pensando en esta experiencia de la coordinación al lado de un SNI, que es el caso de Diego Juárez, pues creo que también tenemos en este caso la experiencia, se ha construido la experiencia a partir de la propia publicación de esta obra, ¿no? Y bueno, pues a mí lo primero que me gustaría comentarles, sobre todo, bueno, yo sé que nos están viendo incluso ahorita algunos alumnos del doctorado del CRETAM, que estamos trabajando en la parte metodológica, lo decía el doctor Jaime Calderón, alumnos de doctorado de la UPN, y pues yo lo que les decía es que a veces estamos pensando que la investigación la hacemos solos, ¿no? Y estamos intentando, pues, al final, pues, descubrir el hilo negro del problema, cuando en realidad creo que algo que es bien importante, pues, es ubicar la comunidad científica. Y que, bueno, pues que esta obra, pues, no nos permite solamente ubicar la comunidad científica, sino que ya también es el trabajo en red. Y bueno, pues, a partir de ello, bueno, pues comentarles que este libro, de hecho, surge ahora sí que cómo se pensó, no es lo mismo cómo lo pensamos, cómo hicimos la planeación de la convocatoria a lo que en este caso resulta, ¿no? Pero creo que algo que es muy relevante es sobre todo pues que el libro pues también es producto de este tiempo de pandemia, ¿no? Ahora sí que tuvimos la oportunidad de a lo mejor también dedicar más tiempo y pensar sobre toda esta parte que le integran los capítulos, que al final le integraron los capítulos, y que en su primer momento pues iba dirigida a hablar de la formación de figuras educativas, y que en ese sentido pues era pensar no solamente los docentes, en este caso de educación básica, sino también pensar en estas figuras educativas como son los líderes comunitarios de CONAFE, y pensar pues también igual en los supervisores en las zonas escolares, pensar en el ATP. Sin embargo, bueno, pues ya una vez que llegan estos capítulos es pensar también cómo integramos la información, y que, bueno, pues que al final, digamos, no se le denomina formación de figuras educativas, sino más bien formación de docentes para los territorios rurales, y que algo que creo que es relevante y la invitación a leer el libro,
pues es esta parte, ¿no? Esta parte de que es un libro que da continuidad al estado del arte, trabajado por la misma red de investigación en educación rural, que se coordinó en su momento por la doctora Rosa María Torres, por Valeria Rebolledo en el 2019, y que entonces pues estamos pensando, bueno, o así yo creo que así lo pensamos, en esta parte, bueno, de dar continuidad al estado del arte, categorizando la práctica, perdón, no la práctica, la profesión docente como línea de investigación en tres aspectos: la docencia, la formación inicial y la formación en servicio. Si bien dentro del libro se aborda, digamos, con mayores capítulos por los propios grupos, yo lo diría más que por coautores, por grupos de investigación, se aborda más la parte de la formación en servicio, pues no dejamos a un lado toda esta parte, la parte histórica, la parte de la docencia, y luego la parte de la formación inicial, ¿no? Entonces, creo que estos tres aspectos en los que se hace el análisis de la construcción del libro, pues nos permite también reflexionar sobre ello, ¿no? Que al final estas conclusiones, estas aportaciones, pues son producto de investigaciones que en el caso, por ejemplo, del capítulo que un servidor junto con Víctor León, con Yolanda López, y que abordamos este concepto de comunidades docentes multigrado, del cual el doctor Jaime Calderón pues hacía o hace referencia, por ejemplo, que dentro del mismo libro colocamos la experiencia de los profesores a partir de un diplomado, y que no solamente es como la parte, digamos, teórica, sino lo que se ha buscado desde la propia formación continua es recuperar las experiencias de los maestros, el diálogo con el otro, que sobre todo yo creo que eso es lo que sostenemos, que el diálogo con el otro, el dialogar de manera horizontal, en pares, pues nos permite al final construir esta experiencia y este conocimiento. Y que de ahí que, bueno, pues que las estrategias que al final colocamos ahí como aportaciones de los mismos maestros que visitamos en las comunidades, en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, esta experiencia de la carta, ¿no? El que los maestros te platiquen la experiencia de cómo se trabajó la carta con diversos niveles educativos, donde se buscó articular la educación básica, no solo trabajar con, en este caso, con primaria multigrado, sino unir a la primaria multigrado, pues las telesecundarias multigrado, y unir también el preescolar multigrado, ¿no? Y que al final con el trabajo de la carta formal y demás, y por ejemplo la experiencia de esta escuela, de estos maestros de una comunidad, donde platicaban que, bueno, pues que no había agua, realmente no había agua en la comunidad, que tenían ya varias semanas sin tener agua en la comunidad, y que después de llevar, en este caso, la carta formal a la presidencia municipal, acompañado de los niños, y ver que a los 3, 4 días llega una pipa de agua a la comunidad, pues es donde empezamos como a ver esta parte del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje relevante, pues del aprendizaje in situ, y que al final, pues bueno, pues creemos que esas son las prácticas auténticas, las prácticas verdaderas que desde la propia formación, bueno, pues podemos documentar, y que nos sirven como de experiencia también, pues para compartir en otros contextos, ¿no? Entonces, de ahí que pues también resaltar, no solo, pues yo creo que no solo es la experiencia de México, sino que resaltar estas experiencias, ya lo mencionó Lisandro, de Argentina, las experiencias de Colombia, este tipo de experiencias, incluso las brasileñas, pues lo que nos permiten al final es poder entregar una obra en la que integramos diversas experiencias, resultados de investigaciones, resultados de documentar estas investigaciones. Y pues bueno, pues yo en este caso haría, yo creo que la invitación especial pues es a estos alumnos de doctorado, sobre todo quienes están interesados en esta temática, sobre todo del contexto rural, pues que dentro de esta obra ellos pueden encontrar pues incluso hasta esta parte, si bien no la pueden encontrar a la mejor de manera explícita, sí, al revisar cómo está integrada, pues verán la parte metodológica que tiene la obra, y que a partir de ello, pues también es pensar en hacer la comunidad, ¿no? En buscar nuestras propias comunidades, y que al final, pues lo que pretendemos, pues es contribuir, ¿no? Contribuir en este sentido con el estado del arte. Pues ahí sería mi participación. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Listo, muchas gracias, Juan David, y también por el tiempo muy acotado al tiempo que dedicamos a esta presentación. Pues de manera final,
voy a colocar yo mi presentación de manera muy breve, algunas reflexiones en torno al libro, y después de mi presentación abrimos un espacio con ustedes a través de las preguntas que quieran hacer por medio del chat del Facebook. Me voy a permitir colocar una presentación porque en mi carácter junto con Juan David, de ser el coordinador del volumen, pues redacté el capítulo conclusivo. Ese me permitió leer todo el libro, evidentemente, y tratar de identificar como similitudes y diferencias, reflexiones generales a partir de la lectura de todos y cada uno de los capítulos. En ese sentido, preparé una presentación, la cual me voy a permitir colocar en este momento, y sobre eso voy a organizar mi presentación. Bueno, pues antes que nada, como bien saben, y en el propio Facebook ya lo indicamos, el libro es de acceso abierto. En la red temática de investigación de educación rural propugnamos el libre acceso a los productos de investigación. Entonces, quien quiera consultar el libro está en texto completo, en PDF, como ocurre con prácticamente todos los volúmenes que hemos publicado durante 6 años que ha existido la red de educación rural. Entonces, bueno, allí está el libro, quien desee consultarlo. Ya lo señalaron las personas que me antecedieron. Realmente, cuando nos reunimos, hemos también de parte de la red de educación rural, cada año organizamos un coloquio de educación rural. Lo hemos hecho en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Perú, en Colombia, etcétera. Y siempre es una constante que inclusive los países que sabemos que tienen un mayor énfasis en temas de educación rural, como bien podría ser Uruguay y el propio Cuba, tienen carencias en temas de la formación de docentes que trabajan en los territorios rurales. Es decir, este tema de la formación de los docentes que trabajan en territorios rurales prácticamente no ha sido resuelto o bien atendido por ninguno de los países que conformamos Hispanoamérica, ¿no? Y pues durante décadas nos hemos enfrentado prácticamente en situaciones muy similares, en los cuales se ha documentado de que a los maestros, cuando terminan sus estudios iniciales, es decir, en sus escuelas normales, en las universidades, cuando terminan sus estudios, muchos de ellos, sus primeras escuelas son rurales, es decir, sin embargo, sus primeros años de servicio no cuentan con las suficientes herramientas para poder enfrentar este tipo de contextos. Por lo tanto, los programas de formación han sido insuficientes, y ya no solamente el tema de la formación inicial, estamos también ya incluyendo los cursos de formación continua, o los diplomados, las especializaciones, las maestrías. Tan es así que podríamos decir, no existe ningún doctorado en México sobre educación rural. Perdón, en México, en América Latina, ninguno. Existen muy pocos programas de maestría, como ya lo veremos en algún momento en Centroamérica, muy focalizados, son muy pocos también los procesos de formación continua que han sido pensados y diseñados para los docentes del medio rural. Y esto olvida el hecho de que buena parte de los docentes trabajan en los territorios rurales. Así que desde hace, pues sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pues hubo algunos esfuerzos de algunos estados nacionales en América Latina para tratar de atender a las poblaciones rurales. Estos esfuerzos fueron evidentemente insuficientes. En algunos países se crearon escuelas normales rurales, se crearon programas educativos pensados para poblaciones rurales, y se pensaba que el maestro rural era una figura educativa que no solamente educaba a los niños, sino que también tenía involucramiento en el desarrollo de las propias comunidades. Sin embargo, pues este tipo de políticas tuvo enormes sesgos y limitaciones, entre ellos evidentemente estas políticas de tratar de castellanizar, integrar a los pobladores del medio rural, tanto indígenas como mestizos, hacia las identidades nacionales. Entonces, se desarrollaron algunas políticas que ya no son deseables a estas alturas del siglo XXI, como bien podría ser la creación de escuelas, internados, con un sentido más bien de integración de este tipo de poblaciones hacia las identidades nacionales. Así que durante esta parte del siglo XX, pues hubo algunos esfuerzos con ciertas limitaciones y sesgos. Sin embargo, ya después, en la segunda mitad del siglo XX, empieza una corriente enorme dentro de la economía, la política, la sociología, la propia pedagogía, en los cuales los territorios rurales han sido considerados como espacios de segunda,
como subdesarrollados, y eso poco a poco no solamente se quedó en discurso, en los hechos también se ejecutaron políticas o se han dejado de ejecutar políticas para atender a las poblaciones que habitan en estos lugares. Por lo tanto, las pocas instituciones que durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron en algunas naciones de América Latina para atender a la población rural, poco a poco, durante la segunda mitad del siglo XX y sobre todo la primera parte del siglo XXI que estamos ahora, pues han ido desmantelando tales instituciones, ¿no? Por lo tanto, muchos de los que serán futuros docentes, pues no solamente es que desconozcan las características de la educación rural, sino más bien llegan desde una perspectiva de que la van a ver como algo deficitario, que le van a ver como algo negativo, como lo que estamos indicando. Esto, como lo van a ver los docentes cuando llegan a las comunidades rurales, lo van a ver como espacios de segunda, subdesarrollados, etcétera, porque evidentemente estos discursos y estas acciones han permeado en los imaginarios de los que serán los futuros docentes del medio rural. Por lo tanto, es un tema muy complejo. Por ejemplo, el tema de la formación, voy a tratar uno de los temas tan complejos que es el tema del currículo escolar, ¿no? Y en el sentido de, en este momento, y creo que es una reflexión muy actual a partir del cierre de escuelas que hemos vivido en todo el mundo desde un año para acá por temas de la contingencia sanitaria, pues estamos en una discusión sobre qué es lo importante de que aprendan los estudiantes. Es necesario seguir teniendo en nuestros países estos currículum, estos planes y programas de estudio tan completos en el sentido de que son enciclopédicos, de que queremos de que el niño y el joven aprenda muchísimos contenidos y que al final de sus estudios finalmente logra aprender una limitada cantidad de estos. Por lo tanto, es un gran debate que ahorita en este momento nos estamos teniendo en todo el ámbito educativo, es qué conviene o qué es importante de que el niño aprenda en la escuela y qué no, sino más bien qué habilidades habrá que desarrollar, qué valores, qué actitudes habrá que desarrollar en las escuelas y no necesariamente el tema de los conocimientos. En ese sentido, esta es una gran pregunta que todavía sigue sin responderse en las escuelas rurales, porque finalmente en los espacios rurales, en los territorios rurales, sabemos que existen una enorme cantidad de los conocimientos y saberes locales. Y este tipo de conocimientos y saberes locales casi nunca tienen entrada en las escuelas. Por lo tanto, una gran pregunta, más allá sobre qué contenidos curriculares en este momento son importantes que lleven los jóvenes, los niños en sus espacios escolarizados, también una gran pregunta, en particular para el medio rural, es de qué manera pueden convivir en los territorios rurales los llamados conocimientos científicos con las características, con las costumbres, con los saberes de los territorios locales. Y hay que señalarlo, pocos sistemas educativos en América Latina y en Iberoamérica han tratado de responder esas preguntas de una manera explícita. Yo coloco aquí un par de ejemplos. En el caso de Bolivia, han tratado de hacer un esfuerzo para tratar de colocar este tipo de debates en el currículum nacional. Por lo tanto, en Bolivia existen al menos 3 currículums. Uno es el llamado currículum base, que es el currículum nacional, que es el contenido que tú vas a llevar vivas donde vivas. Aunque vivas en cualquier región del país, tienes que llevar ciertos mínimos. En ocasiones se les llama núcleos de aprendizaje, en el caso de Colombia, en el caso de México, aprendizaje es clave, etcétera. Son los contenidos básicos que tú tienes que abordar por ser ciudadano de cierto país, ¿no? Eso se llama el currículum base en el caso de Bolivia. Sin embargo, también existe la posibilidad de integrar currículum regionalizado. Estos currículums se hacen a nivel estado, departamento o provincia, depende del nombre que se tenga en cada uno de los países. Entonces ya considera las particularidades de cada uno de los estados o provincias y se colocan ahí ciertos contenidos para que solamente se abordarán los alumnos y estudiantes que habiten en cierta provincia, departamento o estado del país. Por último, existe lo que se llama el currículum diversificado o el currículum local. Es decir, aspectos muy particulares de la localidad,
también donde está situada la escuela, eso también se integra dentro del currículum. Es decir, se intenta hacer un esfuerzo mediante el cual haya contenidos nacionales, contenidos departamentales y contenidos locales. Entonces, al menos a nivel documental, de documentos oficiales de parte del gobierno boliviano, están esos tres niveles de hacer efectivo el currículum nacional. En el caso de España, vamos a pensar, también existen este tipo de nociones. De manera similar, el currículum nacional se le llama el currículum prescriptivo, que es lo mismo, que sea ciudadano español que vivas en cualquier provincia o departamento, vas a tener que abordar ciertos contenidos. Más adelante existe también el proyecto curricular del centro escolar, que es definido por los propios docentes, es decir, ciertos contenidos que solamente se abordarán en cierto centro escolar, en cierta escuela, y llegan a otro nivel, ciertas características o ciertos contenidos que solamente se abordarán en cierto tipo de aulas. Aquí simplemente no queremos dar fórmulas mágicas ni mucho menos, simplemente señalizar que en otros países de Hispanoamérica han tratado de atender esta temática muy relevante que tiene que ver con el tema de qué tienen que aprender o no los estudiantes en distintos grados escolares y de qué forma van a poder dialogar o no los conocimientos científicos escolares con los saberes locales y tradicionales. El libro también reseñamos, en uno de los capítulos, en varios de los capítulos, reseñan lo que se le llama la educación do campo de Brasil. La educación do campo de Brasil es distinta a la educación rural. La educación rural es el modelo oficial de parte del Estado brasileño, pero durante ya hace más de 60 años se ha creado otro movimiento que ha tratado de atender las particularidades de los medios rurales, y eso se llama educación do campo. Y es una educación que intenta promover las especificidades, los estilos de vida y las culturas de vida, y las culturas de las poblaciones campesinas. Trata de revalorizar las entidades campesinas. Y esto ha sido un fruto de movimientos sociales y campesinos, evidentemente, desde 1960 a la fecha. Entonces, es distinta la educación rural en Brasil y la educación do campo. La educación do campo proviene más bien de movimientos sociales que junto con movimientos campesinos y universidades han desarrollado un modelo educativo propio. En ese sentido, en tema de la formación de los docentes rurales, tienen en las universidades que ofertan la formación para educadores de educación do campo. De hecho, cuando uno revisa su malla curricular, tienen materias o cursos que a mí me encantaría que se llevaran en otro tipo de instituciones formadoras de docentes. Ahí les menciono algunos: etnomatemática, artes comunitarias, llevan otros como poesía comunitaria, como cursos de formación inicial para que los docentes, cuando llegan a las escuelas rurales, promuevan también el acercamiento a ese tipo de saberes y conocimientos locales. Entonces, yo me quiero preguntar de las instituciones educativas que ustedes conocen, formadoras de docentes, ¿cuántas de ellas ofertan, por ejemplo, la materia de etnomatemática? Aprender a las matemáticas desde otra visión, no necesariamente occidental con el sistema decimal, sino a través de otros sistemas para contar y para efectuar operaciones matemáticas distintas al que nos han tratado de imponer desde la cultura occidental. Entonces, creo que hay mucho que aprender en procesos de formación de educación do campo. Yo los invito a quien esté interesado al respecto, escríbanos a la red de educación rural, porque varios de los colegas que forman parte de esta red son brasileños quienes de manera activa colaboran en este tipo de programas de formación. Y creo que hace falta un mayor intercambio de conocimientos entre América Latina y lo que ocurre en estos procesos, en particular en Brasil. Otra de las propuestas, porque el libro también abunda en tema de propuestas, en el tema de las propuestas que se hacen a lo largo del capitulado, es valorar también un tema que casi siempre ha sido desdeñado o poco investigado, y es lo siguiente. Uno de los capítulos destaca del libro que los docentes quienes son provenientes de zonas rurales, evidentemente
tienen una mayor capacidad para adaptarse a este tipo de espacios y que va a ser mucho más complejo si asignas a una escuela rural a alguien originario de una zona urbana. Entonces, hay que hacer aquí yo hago una invitación a quien nos esté escuchando y que más adelante tenga oportunidades de hacer alguna tesis, algún proyecto, alguna investigación, alguna intervención sobre cómo han sido las historias de vida de docentes originarios que trabajan en territorios rurales, pero que sean originarios de comunidades rurales y también de comunidades o de espacios urbanos, y cómo ese ha sido sus procesos de adaptación y de trabajo dentro de las comunidades rurales. Otra de las propuestas que se hace es lo que ya decíamos hace un momento, no pretender de que el docente va a enseñar cosas que la gente desconoce, sino más bien que haya un reconocimiento y una revalorización de los saberes locales y comunitarios. Y esto es muy importante. Las instituciones formadoras de docentes tienen que incluir en su currículum, ya sea en proceso de formación inicial o en proceso de formación continua, pues cómo el maestro puede aprovechar este tipo de saberes locales. Porque decirlo es sencillo. O sea, esto suena bien y está políticamente correcto, pero cómo ejecutarlo realmente en la escuela tiene evidentemente ciertos conocimientos, habilidades que el maestro tiene que desarrollar. Entonces, esto ya está muy documentado en otras naciones, en las propias comunidades indígenas de México, pero entonces aquí es importante que haya realmente dentro de los procesos de formación una formación específica sobre la recuperación de los saberes locales dentro del ámbito escolar. Tiene que haber, dentro de las propuestas, es tratar de hacer un reconocimiento de las innovaciones implementadas en las zonas rurales. ¿Y por qué? Porque sabemos que cuando hicimos una encuesta hace unos meses hacia los docentes rurales y multigrado, aquí al menos en México, en Colombia y en Chile, y nos dimos cuenta que yo les preguntábamos lo siguiente: si tú que ya trabajas en el medio rural, ya eres un docente rural y multigrado, ¿qué cursos te hubiera gustado llevar en tu proceso de formación inicial? ¿Qué cursos nunca llevaste en tu licenciatura, en tu escuela normal, en tu proceso de formación inicial y que crees que hubieran sido útiles en tu práctica cotidiana que estás viviendo en estos días? Y pues no es ninguna sorpresa. Lo que nos indicaron fue que la planeación didáctica es un gran tema que no ha sido suficientemente abordado en los procesos de formación inicial. Es decir, ¿por qué? Porque sabemos que los docentes que trabajan en territorios rurales tienen que trabajar con grupos diversos y heterogéneos, ya sean plurigrado o multigrado, etcétera, pero que realmente poco se les forma en temas de formación, en temas de planeación didáctica. Además, cómo realizar adecuaciones curriculares, porque sabemos que finalmente tendrán que trabajar con ciertos apartados del currículum nacional, y cómo lograr hacer adaptaciones curriculares a partir de las del contexto donde están ellos trabajando. Les interesaría también haber llevado mayores cursos o temas de formación referentes a la alfabetización inicial. Un gran tema, y hay que decirlo, es cómo enseñar a leer y escribir en niños que habitan los territorios rurales. Entonces, en ese sentido, hace falta una mayor formación de parte de las instituciones y, evidentemente, el tema de la evaluación de los aprendizajes y convivencia en el aula. Esas no son sospechas de nosotros. Estos temas que lo sugieren los propios maestros en activo, quienes demandan que les hubiera gustado haber llevado mayores cursos en sus procesos de formación inicial referente a estas temáticas. Un tema central y que evidentemente también se relaciona con lo que estamos viviendo de un año para acá es el uso pedagógico de las tecnologías de la información. Pero en este sentido es relevante, es central hacerlo desde una perspectiva crítica. Sabemos, y desde mi perspectiva es algo positivo, yo no lo veo como algo negativo, no lo veo como algo deficitario, que el acceso a las tecnologías de la información son limitadas en los espacios rurales. Yo creo que es algo positivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que cuando lleguen se hagan de una manera más crítica. Yo no aspiro a que los estudiantes del medio rural estén como mis estudiantes del medio urbano, más centrados en este tipo de aparatos que en las posibilidades de la escucha y de la interacción cara a cara. Es decir, los aparatos también han dejado muchos déficits y muchas carencias en zonas urbanas, y eso nos va a permitir prever de que esto pueda llegar a ocurrir en zonas rurales. La tecnología per se, como un medio
bueno, yo creo que hay que ser críticos ante esa perspectiva. Entonces, pensar también en la posibilidad de generar contenidos dentro de los espacios rurales, porque también hay que no queremos formar necesariamente consumidores acríticos bueno, embobados, atontados, de que no tienen una perspectiva crítica frente a la tecnología. Entonces, otro gran tema, ahorita yo creo que ahorita no me quiero alejar de la presentación del libro, pero otro gran tema que hay que decirlo y que tiene que ver con el tema de la formación de los docentes, se relaciona con el uso o no crítico de las TIC como una herramienta de aprendizaje. Y evidentemente, hace falta también fortalecer todas las habilidades investigativas de los que serán los futuros docentes. Voy cerrando y simplemente destacar que existen algunas propuestas, existen estos procesos de formación horizontal entre los propios docentes, que son los llamados microcentros en Chile, las propias comunidades de docentes de multigrado que están en San Luis Potosí, que el propio David encabezó, y de modo tal de que se fomente, también se revaloren estos procesos de vida, de cultura, de memoria, de historia, de luchas y de conquistas de las poblaciones rurales. Sé que a través del Facebook podemos llegar a muchos públicos y esto no está de más, y ya con esto voy cerrando, pues solidarizarnos evidentemente con las luchas sociales que en este momento, tanto en zonas urbanas, pero sobre todo en territorios rurales, están desarrollando en la hermana nación de Colombia, ¿no? En ese sentido, la escuela no puede estar desvinculada con los procesos sociales, políticos y económicos de las distintas naciones. Entonces, en ese sentido, los invitamos a revisar el volumen porque abunda en el tema de propuestas, de ideas, y como ya lo sugería hace un momento Juan David en su propia presentación, eso también nos invita, evidentemente, a poder desarrollar un diálogo y una comunicación entre pares que creo que nos hace mucha falta dentro de la academia y, ante todo, frente también ante los docentes rurales. Hasta aquí cierro entonces mi presentación. Muchas gracias. Y si les parece bien, podemos todos activar nuestras cámaras para colocar y yo ir leyendo algunas de las preguntas que ha hecho el público a lo largo de estas presentaciones, y quien quiera dar algunos comentarios al respecto. Entonces, los invitamos, Lisandro, Juan David, Jaime, por favor, si pueden ustedes activar sus cámaras para poderles yo leer las preguntas que han hecho el público y quien quiera dar algunas opiniones al respecto. Bueno, pues ahorita hago si les parece bien, hagamos por bloques, porque son varias las preguntas. Yo lanzo 3 preguntas que han hecho el público y comentarios a través del Facebook, y si quieren ir tomando nota, y ese conjunto de bloques de 3 preguntas, lo vamos generando. Entonces, lo primero es, y que se relaciona con lo que yo estaba hablando hace un momento, ¿cómo podemos romper las ideas peyorativas que circulan en los imaginarios sociales sobre la educación rural? Otra pregunta tiene que ver con el caso de México, y a ver si tuvieran alguna opinión al respecto. ¿Qué opinan en respecto a las escuelas normales rurales? ¿Estarán desarrollando procesos formativos adecuados para las particularidades de los territorios rurales? Es la segunda pregunta. Otra pregunta es, ¿cómo creen que el currículum debería integrar un diálogo de saberes con las culturas de las ruralidades dentro del currículum oficial dentro de nuestro continente americano? Entonces son 3 preguntas. El primero relacionado a las ideas peyorativas que circulan sobre el ámbito rural. El segundo, muy particular, sobre el papel que están desarrollando en este momento las escuelas normales rurales, al menos en México, y si tiene algo tan particular, Lisandro también nos podría dar alguna idea como qué está ocurriendo en Argentina. Y tercero, esto que mencionamos un momento, esta posibilidad de cómo podríamos lograr de que el currículum nacional integre también el diálogo de los saberes locales. Entonces, pues aprovechando que Lisandro ya activó su cámara, lo escuchamos. Adelante, Lisandro. Gracias, Diego. En relación a estas preguntas, puedo hacer algún comentario insisto, desde mi recorrido, desde mis experiencias, en relación a estas ideas que creo yo siguen persistiendo. Coincido con quien haya hecho el comentario
que persisten, ¿no? Acerca de la educación rural o de los imaginarios rurales. A mí me parece que ahí sigue siendo necesario, digamos, un trabajo de deconstrucción en la formación docente inicial, en relación a esos futuros espacios de trabajo. No es el caso de la provincia de La Pampa, y no quiero generalizar en la Argentina, pero por ejemplo, no es que aquí el docente que va a trabajar a la escuela rural digamos, tenga que pagar, como solemos decir, el derecho de piso, o esté mal pago. Por el contrario, ahí hay una remuneración diferenciada, digamos, por zona desfavorable y demás, y hay unas condiciones de esas instituciones que están localizadas en esos territorios que históricamente tenían unas características, falta de energía eléctrica, los accesos en términos de los caminos, etc. En eso las políticas públicas en la provincia han apostado, digamos, a eso, y han mejorado esas condiciones, y sin embargo, en la generalidad, entre comillas, sigue persistiendo. Entonces me parece que ahí todavía está faltando, al menos en lo que yo considero, ¿no? En la formación docente inicial, una deconstrucción, y también tal vez otra forma de comunicar, tal vez esos discursos, ¿no? Por parte de los ministerios, ¿no? Cuando a veces se hace énfasis digamos, de dónde provienen determinados estudiantes, o que son maestros rurales, no porque no tengan, no porque no tengan, digamos, importancia, pero digo, a veces sobredimensionar eso en el discurso político me parece que ha tenido como el efecto contrario. Un caso que podría comentar es cuando a veces me ha tocado participar en los procesos de evaluación de trabajos de lo que se llama acá en Argentina las ferias de ciencias y tecnologías escolares. Esta idea de evaluar, digamos, trabajos de diferentes contextos y diferentes territorios, a veces, ¿no? en la mención que se hace de esos estudiantes, pareciera que después termina teniendo como un efecto como contrario, ¿no? Me parece que ahí todavía sigue faltando algo que creo que va en la línea de las representaciones y demás. Sobre las escuelas normales rurales no podría opinar para el caso mexicano. En el caso de Argentina, nosotros no tenemos una formación específica de instituciones que específicamente titulen y tengan las características que tienen las normales en México, las normales rurales en México. Lo que sí hubo a partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente en el 2007 en adelante, es una serie de sugerencias para la elaboración de los diseños curriculares de los planes de estudio de los profesorados de primaria, y una de las modalidades que nosotros tenemos en el sistema es la educación rural. Entonces ahí lo que hubo es la opción de que algunas instituciones formadoras que dependen de los ministerios provinciales, que son los institutos superiores de formación docente, tomaran esta opción y titularan con esa especificidad. En el caso de la provincia de La Pampa no ha sido esa la decisión política del ministerio. Se ha seguido con el título general de profesor en educación primaria, profesor en educación primaria, y en algunos casos se ha introducido, esto que yo decía un poco antes, se ha introducido una opción curricular, o en el mejor de los casos, algunos institutos superiores de formación docente, que no es el caso de la universidad, tiene escuelas asociadas en contexto de ruralidad, y los estudiantes pueden ir a hacer sus prácticas, su residencia en esas escuelas. Pero tampoco son la totalidad de las instituciones formadoras.
Y en el tercer caso, podría decir, en relación digo, a lo curricular y a la perspectiva, entiendo desde Abya-Yala, desde esta otra mirada, ¿no? Me parece que ahí, lo voy a decir con mucha prudencia esto, pero me parece que ahí muchas veces los educadores perdemos las opciones, los intersticios que nos dejan los diseños curriculares. En el caso de Argentina, en el caso de La Pampa puntualmente, los diseños curriculares están escritos de una forma que permite encontrar ahí unos espacios para tomar unas decisiones. Vuelvo a algo que me preocupa a mí. Creo que seguimos siendo insuficientes en la formación docente inicial en cómo leer, cómo caminar ese diseño curricular, cómo habilitar opciones para construir propuestas de enseñanza contextualizadas, territorializadas, donde los saberes otros, digamos, no queden afuera. Pero creo que ahí nos está faltando todavía algo más vinculado al desarrollo curricular. Me parece que es una cuestión de ejercicio, de producción y de tomar la decisión, ¿no? De tomar la decisión de mirar esos espacios que quedan en lo que está enunciado como saberes definidos en el currículum formal. Creo que esos comentarios podría ser desde mi recorrido, Diego. Muchas gracias, Lisandro. No sé si Juan David o Jaime tuvieran algún comentario al respecto. Sí, gracias, Diego. Pues yo compartir solamente, bueno, que sí, en el caso de México, bueno, en este aspecto de las normales rurales, pues sin duda creo que se les quedó el nombre de lo rural. Sin embargo, recordemos que a partir de este proyecto de unidad nacional, pues el currículum pasa, digamos, pasa a ser uno solo para todo el tipo de normales, tanto urbanas, rurales, crenes y demás, ¿no? Entonces, creo que sí es, de alguna manera, aunque las normales rurales tienen ciertas características, como es el tener el internado y que realizan diversas actividades propias a partir de esta parte de la característica del internado, en realidad la formación como tal, incluso, bueno, ahorita estamos con dos planes, el plan 2012 que está por concluir y un plan 2018 que está, digamos, pensado para alinearse también con las políticas educativas de educación básica, y que en realidad pues el currículum no contempla como tal la formación, pues digámoslo así, para el medio rural. Entonces creo que sí nos hace falta, y bueno, y donde sí, pues es a iniciativa de las propias instituciones. Creo que de las propias instituciones, incluso de los estados. Yo, bueno, pudiera hablar en San Luis Potosí del Centro Regional de Educación Normal Profesora Mina Madera Lauterio, que es un CREN, no es un internado. Sin embargo, bueno, por ejemplo, incluso hay un cuerpo académico que estudia el multigrado y que ellos tienen mucho vínculo. Incluso sé que ahorita hay maestros de la zona 88 y de todo pues yo lo diría movimiento que le denominan Praxis 088, que es yo lo diría que es un movimiento de maestros multigrado de la región altiplano, y que no solo de San Luis, sino que ya albergan maestros de otras entidades. Y entonces, pues ahí es donde, ¿no? O sea, que este Centro Regional de Educación Normal, pues ha logrado este vínculo con los propios maestros que están en servicio, y creo que ahí es donde, pues incluso creo que es un tema de interés que habrá que indagar, investigar sobre el mismo, a partir de ese vínculo, ¿no? ¿Qué sucede con nuestros estudiantes? Incluso, bueno, les comparto que en el COMIEN anterior, una de las ponencias que tuvimos fue a partir de unos grupos focales que realizamos en el caso en varias escuelas normales de la entidad, y veíamos cómo la experiencia exitosa del CREN de formar a los estudiantes, pues yo lo diría que no es tanto por el plan de estudios, sino también por la estrategia que utiliza la propia institución, ¿no? Y que es su último año de práctica profesional, que es prácticamente todo el año. La intención es que los alumnos, los maestros en formación, realicen sus prácticas profesionales en este tipo de escuelas, ¿no? En escuelas rurales, en escuelas multigrado, y que eso pues es lo que les permite que al egresar pues traen tablas ya para ahora sí para enfrentarse al medio, ¿no?
pero también por otro lado, creo que también a partir de ello, pues creo que también es importante pensar la formación inicial desde estos conceptos que incluso que también hay estas discusiones, incluso con Russell Boyce, ¿no? Que hablábamos, que ella trae en uno de sus textos que nos hablaba de lo ruralocéntrico, y que entonces pues también ahí es esta discusión, ¿no? Desde dónde pensar la formación inicial, si también desde lo contextualizado, lo regionalizado, y luego pues de estos contenidos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es lo que pudiéramos comentar. Y algo que también creo que es importante es que seguramente algunos de los que han preguntado ahorita en el chat, pues es precisamente que estas prácticas que podemos encontrar a fin de cuentas en las escuelas rurales, en las escuelas en el caso de multigrado, pues es que los maestros aplican las pedagogías activas, ¿no? O sea, no hay como otra, digámoslo así, otra opción, ¿no? Son las pedagogías del hacer, son las pedagogías de utilizar el contexto, es la pedagogía, lo diría incluso Zenobio Popoca, ¿no? Estas pedagogías utilizando, recordar a Freinet, Montessori, Dewey. Entonces, en ese sentido es donde está, digamos, la pedagogía de la formación para el maestro que atiende territorios rurales. Sí, también con respecto a estas, ¿puedo? Sí, sí, sí. Adelante. Sí, sí, adelante. Bueno, yo cuando leí el texto, hay una escuela normal rural, y es la del Quinto Sonora, y cuando yo leo todo su planteamiento que se refiere precisamente a la reflexión, a la manera en la cual van a tutorar a todos sus estudiantes en sus prácticas, pues ellos no hacen propiamente mención a lo que serían estas particularidades del contexto rural. Por eso yo en mis comentarios, lo que les sugiero a todos estos colegas de la normal rural es que, bueno, revisen o, bueno, vean esta experiencia muy interesante de la Escuela Normal de Sinaloa, que hace este esfuerzo porque sus estudiantes durante las prácticas tengan periodos más prolongados, tengan mediante este proyecto de acompañamiento un seguimiento más puntual que les permita ir consolidando estas competencias. Pero lo que llama la atención es que precisamente pues, son las normales rurales las que pues propiamente desde los años 60 en adelante, como dice David acertadamente, y yo lo pude constatar en esta tesis de licenciatura, pues solamente les quedó el nombre de lo rural, porque los planes se volvieron homogéneos, se volvieron pues predominantemente urbanos, y fue el currículo lo que absorbió todo este tipo de formación que se fue diluyendo con respecto a lo rural. Entonces yo creo que la pregunta de, bueno, ¿qué papel, qué protagonismo podrían tener las normales rurales? Es una pregunta que los formadores de docentes de estas instituciones tendrían que dar respuesta, porque yo toda la investigación, o bueno, gran parte de la investigación sobre las normales rurales que hacen los investigadores tiene que ver con este papel de las luchas que tuvieron como escuelas fundamentalmente combativas en el marco de los movimientos sociales, pero todo este planteamiento acerca de, bueno, qué papel tendrían hoy día con respecto a la educación para los territorios rurales, pues yo lo veo propiamente como muy desdibujado, borrado y pues propiamente pobre o inexistente. Pero yo creo que, no sé, hablar así y generalizar de qué están haciendo todas las normales rurales en este momento, yo creo que sería difícil responder, pero fue indicativo que en este estudio del libro pues, se habla de todas las prácticas de tutoría, pero no se hace mención a las escuelas rurales, a la especificidad que tendría que tener una norma rural como estas. Pero yo creo que ha sido el currículum lo que ha pues borrado de tajo toda huella que tenga que ver con esta particularidad del territorio rural. Entonces, eso es lo que yo podría comentar con respecto a las normales rurales, pero seguramente hay más preguntas. Sí, muchas gracias, Jaime. Efectivamente, en las visitas que hemos hecho, efectivamente no conocemos las 15 ni las 16 escuelas normales rurales del país, pero en muchas de ellas es muy sugerente que inclusive los campos de cultivo y los campos ganaderos que algunas de ellas tenían dentro del plantel escolar, pues realmente o se han olvidado, se han dejado o se han rentado hacia las poblaciones locales. Es decir, los estudiantes en buena medida han dejado de cultivar estos espacios, más allá de cultivarlos como un espacio también efectivamente de formación
dentro de su proceso de formación continua. Sin embargo, inicial, perdón. Sin embargo, también es importante quien esté interesado en el tema, yo los invito a que se acerquen a una experiencia que están desarrollando la Normal Rural de Tiripetío en Michoacán, junto con la Universidad Campesina de Puebla, en particular con el colega Benjamín Berlanga, quienes están elaborando un curso sobre educación rural, bien interesante en cuanto a los contenidos, porque es otro tipo de abordaje. Entonces, sé que varias normales rurales se unieron para desarrollar este curso, dirigido sobre todo a los futuros docentes, y quien esté interesado en la temática, insisto, en la normal rural Tiripetío, van a encontrar alguna información al respecto. Y sé también que esta propia normal rural, junto con otras, están tratando ya de implementar, más bien de desarrollar los últimos toques de lo que será una maestría en educación rural también, desde una perspectiva muy propia y muy particular, pero interesante. Entonces creo que en este tipo de, en particular Tiripetío, junto con la Universidad Campesina de Puebla, están desarrollando actividades interesantes para quien esté interesado en esta temática. Si les parece bien, vamos a dar pie a la segunda y última ronda de preguntas. Les hago nuevamente dos o tres preguntas que han llegado a través del Facebook, y con eso ya nos iríamos despidiendo a partir de sus propias intervenciones. Bueno, nada más simplemente destacar que en la transmisión se conectaron o se han conectado gente de distintos ámbitos o distintos entes territoriales, como son Colombia, del Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Hidalgo, Sonora y Argentina. Pues muchas gracias a quien nos ha seguido desde estos lugares. Bueno, les leo las tres preguntas o comentarios que hacen las personas. Uno tiene que ver, ¿encontraron elementos que permitan realizar la caracterización de las prácticas pedagógicas rurales? Esa es una primera pregunta. Se la repito. ¿Encontraron elementos que permitan realizar la caracterización de prácticas pedagógicas rurales? La siguiente pregunta está muy interesante y es, a partir de este libro, ¿qué preguntas se abren? ¿Qué preguntas se plantean para futuras investigaciones? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera tiene que ver ¿cuál es su opinión en respecto a la formación de los docentes rurales? Que si se les tiene que formar en tema de habilidades directivas. Le repito, ¿cuál es su opinión que si en la formación inicial de docentes se tendría que también formar y tratar el tema de habilidades directivas? Y bueno, yo solamente cierro con una pregunta que nos hacen desde qué es una pregunta muy general y qué idea se requiere para fortalecer la educación rural. Y yo en ese sentido, antes de hacer esa pregunta, yo los invito a leer en este apartado de publicaciones de la Red de Educación Rural. Tenemos una publicación sobre propuestas de educación rural, al menos para México, pero sabemos que en ese sentido pueden servir para otro tipo de espacios, ¿no? Entonces yo los invito también a revisar este volumen que acaba de publicar la Universidad Iberoamericana de manera colaborativa con la Red de Educación Rural. Insisto, es el libro de propuestas para la educación rural en México. Bueno, pues entonces, pues ¿quién desea comenzar y comentar en relación a estas tres preguntas que nos hicieron? Adelante, ¿quién? Juan David, Lisandro, Jaime, ¿quién dice yo? Juan David, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, también nos siguen, yo saludo también a las colegas Gloria Castro y Mireya, que también nos están siguiendo por el Facebook, coautoras y también coautoras, perdón, y ellas hablan precisamente de este capítulo de formación inicial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin duda llegar a una escuela, bueno, por la experiencia que como normalista que tuve en mi primer año de servicio, llegar a una escuela rural y sin duda, pues que te digan que tú eres el director y demás, pues que al final lo haces, ¿no? Y no solamente las habilidades directivas, ¿no? Yo creo que son, y yo tengo presente, por ejemplo, en el plan 97, esta materia de gestión escolar, ¿no? Y al final, pues creo que la materia lo que permitió fue eso, diseñar un plan de estratégico que se pudiera aplicar en una escuela. En el caso de esta experiencia fue en una escuela primaria. Entonces yo creo que sin duda, pues sí es pensar
digámoslo ya en las particularidades, porque entonces diríamos, no solamente es pensar en la gestión escolar, no solamente en las habilidades directivas, es en la relación con los padres, es pensar en el que llegar y que exista una parcela perteneciente a la propia escuela y entonces es gestionar que se siembre la parcela o gestionar que se rete la parcela. Entonces creo que al final pues son, digamos que son aspectos que tal vez no son en la formación, sino que a partir de la experiencia, y yo traería a contexto este texto de Jorge La Rosa, ¿no? Que la experiencia es eso que dices que te pasa con lo que te pasa. Entonces, creo que al final la experiencia es que cuando tú llegas a la comunidad y entonces te relacionas con los padres de familia y entonces organizas a los padres para hacer la faena, para pintar, etcétera, creo que ahí es donde, ¿no? Entonces, al final creo que pues la escuela normal sin duda no te va a dar todos los elementos en la formación, sino que muchas experiencias, incluso, bueno, yo lo documentaba en la tesis doctoral, donde los colegas, los maestros de Chile me decían así textual, ¿no? Yo aprendí en la práctica. Entonces, pues sin duda hay un dicho que habla de esa parte, ¿no? De que el buen maestro pues aprende con la práctica. Y igual lo de enseñar a leer, se enseña a leer pues practicando la lectura y demás, ¿no? Entonces creo que al final todas estas experiencias, estas estrategias que propones, que pones en juego a lo mejor en tus primeros años de servicio y que sin duda recuperas la experiencia de tu formación inicial, pero que al final también te das cuenta que la realidad es otro mundo, ¿no? Es otro contexto. Y que es ahí donde yo sostengo que aprendes a partir del diálogo con otros. Entonces, creo que esto sucede mucho con los maestros rurales, que somos o que son muy abiertos al diálogo, a compartir, que estos consejos técnicos escolares en el caso de México, o llámesele de otra manera, como los microcentros de Chile, pues que al final lo que permiten es eso, ¿no? Son diálogos con el otro y desde el otro. Entonces es aprender del otro a partir de esas experiencias, después irlas a aplicar en tu propio contexto, en tu propia situación de escuela, y después regresar nuevamente al consejo y analizarla. Entonces, eso creo que para mí es algo muy valioso. Y bueno, pues esta parte bueno, que ya mencionamos, ¿no? Que al final las prácticas, pues, pedagógicas, pues, que encontramos y que sin duda, pues, dentro de este libro y que, bueno, seguirán ahí las interrogantes, pues son a partir de eso, ¿no? De las pedagogías que se aplican, de estas pedagogías activas y que al final, pues, bueno, pues, creo que la intención decía el doctor el doctor Aguayo, que si el libro plantea nuevas preguntas y plantea discusiones y demás, pues habrá cumplido su cometido, ¿no? Entonces creo que al final el que hoy se estén planteando estas preguntas y que, bueno, quien tenga la oportunidad de leer el libro y revisarlo y que después nos puedan cuestionar sobre algunos aspectos y que podamos pensar en, bueno, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué en este caso, qué podríamos construir en una, digamos, en una segunda edición? Pues, pues está abierta, ¿no? Está abierta esta posibilidad. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, David. Pues adelante, Jaime Calderón, lo escuchamos. No, con respecto a esto de si formarse en habilidades directivas, yo creo que sí, definitivo, porque todos estos maestros que van a las escuelas multigrado unitarias, pues van a tener que realizar de manera impuesta, de manera obligada, de manera no retribuida, de manera no reconocida este trabajo adicional para el cual no fueron formados. Yo creo que la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo la formación inicial sí puede plantear por lo menos generalidades, pero a través de qué? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que lo mejor es pues invitar a todos aquellos docentes que han pasado por esta experiencia, invitarlos a la normal, porque muchos formadores de docentes desconocen y están desactualizados acerca de todos estos procesos administrativos que tienen que llevar, todo lo que tiene que ver con la participación social, todo lo que tiene que ver con dirimir conflictos con los padres de familia por motivo de las cuotas, de las faenas. Entonces, toda esa dimensión, pues la mejor manera es invitar a todos aquellos docentes que la han vivido y que han tenido una experiencia rica, significativa y que saben
cuáles son los problemas y dificultades por las que pasaron, para que los inviten a la normal y de esa manera con pues, conocimientos actualizados, con experiencias propias, contextualizadas, les informen a los futuros docentes qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron y qué implicó todo eso para que no partan nuevamente estos futuros docentes pues de la nada y la escuela normal pues simplemente se quede en ese vacío y aprovechar este espacio de la materia que decía Juan David de la gestión escolar, pero yo creo que el tema es el cómo y la manera de hacerlo, porque luego se le pide a la formación inicial propiamente que haga todo y eso va a ser imposible. Muchos aspectos pues son los saberes prácticos que obviamente se van a cultivar a través de las experiencias que los estudiantes van adquiriendo. Y esos saberes, pues la normal no los va a proveer, pero sí hay otros que los puede plantear, pero los puede plantear a través de cómo socializar con otros docentes, no los formadores de docentes, invitándolos a compartir todas estas experiencias. Cuando yo hice este estudio sobre cuáles eran los escenarios de alto riesgo y de violencia a la cual también van los profesores nobles, pues ahí lo ideal es que también todos aquellos docentes que han vivido estas experiencias las compartan en las escuelas normales. Entonces es esto que planteaba Lisandro, cómo establecer todo él le llamaba engranaje o entramar instituciones de la formación inicial de las escuelas de educación básica de autoridades para establecer todos estos nexos, de tal manera que estos futuros docentes pues no se las vean pues ante este shock y pues propiamente construyendo de la nada todo este tipo de saberes y experiencias, que efectivamente hoy día las construyen, pero el tema central es que se requiere pues propiamente proscribir esta práctica de nombrar directivos a los docentes multigrado, porque ese es un problema que tiene que ver más bien con un proceso de acompañamiento en el cual los ATP, los supervisores, tendrían que atender estas necesidades de corte fundamentalmente administrativo. En fin, yo lo dejo ahí para no extenderme. Muchas gracias, doctor Calderón. No sé si Lisandro tuviera alguna reflexión al respecto. Sí, yo retomaría esto último que traía Jaime en su alocución. A mí me parece que el entramado entre la formación docente inicial y la experiencia recogida en territorio tiene que dejar de ser un discurso. Ahí tiene que existir una decisión política, institucional, de las instituciones formadoras, digo, para recoger ese saber experiencial y ponerlo en clave de retroalimentación, digo, de la institución formadora, y coincido plenamente en que la formación docente inicial no puede resolver todo, pero al menos debería generar, digamos, un recorrido que permita al graduado que se va a insertar en ese contexto rural tomar algunas decisiones de una manera acertada, pensándolo, digo, en clave de bajar la incertidumbre, podría ser, ¿no? Pero me parece que poner en escena a las escuelas, a las instituciones, a los maestros. Nosotros aquí tenemos un concepto que es el de coformación, es decir, cómo los formadores y los coformadores, que los coformadores son aquellos que reciben a los residentes para hacer sus prácticas, ¿no? Bueno, esa acción de coformación debería ser en clave territorial, pero no desde un discurso. Creo que ahí hace falta, al menos desde lo que yo conozco, una decisión y una definición política al respecto para que efectivamente esto se concrete y ese entramado, digamos, pueda funcionar como tal y deje de ser un proceso o un echar culpas, ¿no? Y sacarse de encima algunas responsabilidades y abordar el problema de manera un poco más integral, ¿no? Muchas gracias, Lisandro. Y bueno, no solamente a Lisandro, a todas las personas que colaboraron en esta transmisión. Con esto ya le vamos a dar cierre a la misma. Debo agradecer de manera inicial a Daniela Reyes. Muchas gracias, Daniela, por apoyarnos. Sin tu trabajo hubiera sido imposible realizar esta transmisión. Muchísimas gracias, Daniela, por tu apoyo, por dedicarte
pues ya más de un año a este tipo de tareas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradezco nuevamente a Lisandro de la Universidad de La Pampa, a Juan David, a Jaime, el haberse dedicado estos tiempos o este tiempo de viernes a la tarde a participar con nosotros en esa transmisión. No sé si alguien más, de mi parte ya sería todo y con esto me despido. No sé si alguien más tuviera alguna reflexión final que quisiera aportar al público. De no ser así, les recuerdo, esta sesión se está grabando y la vamos a subir al YouTube de la Red de Educación Rural. Tenemos nuestro canal de YouTube y es ahí donde subimos de manera constante los eventos que organizamos. Y bueno, pues aprovecho, estamos en la etapa de los anuncios. En un mes tenemos otro webinar y que tiene que ver con la presentación y que tiene que ver con lo que estamos ahorita hablando. Vamos a presentar un repositorio sobre materiales multigrado que se construyó y que está disponible en el sitio web de la Red de Educación Rural. Es un repositorio, un espacio que reúne materiales didácticos y pensados para docentes rurales multigrado. Nos costó mucho trabajo elaborar este apartado y lo vamos a presentar de manera formal junto con las coautoras, que es Paola Arteaga, Lucila Galván y otros colegas, dentro de un mes en otro webinar más, un viernes ya les haremos llegar en su momento, difundiremos el cartel. Pues nuevamente, gracias por el tiempo, gracias por la atención y nos vemos en el próximo